Hola, soy Andrés, y hoy hablaremos de las fuentes e inspiraciones de algunas historias que aparecen en la serie de Nickelodeon llamada Avatar. Avatar, dividido en la leyenda de Aang y Korra, cuenta la historia de un mundo donde algunos de sus habitantes son capaces de dominar uno de los 4 elementos: fuego, agua, tierra o aire. Sin embargo, hay un ser capaz de dominar los 4, el Avatar. Su misión es preservar el equilibrio del mundo tanto físico como espiritual. Esta historia tiene una clara inspiración de muchas culturas, principalmente las orientales. Ejemplos de esto son los nómadas aire, que son muy parecidos a los monjes budistas, la nación del fuego, que se parece a la cultura china, o incluso la animación, que se asemeja mucho al anime japonés. Sin embargo, en este video hablaremos acerca de las inspiraciones y fuentes de algunas de las historias que aparecen en la serie y con las que adornaron y dotaron de un increíble trasfondo el mundo donde acontece la historia principal. Antes de empezar formalmente, debo señalar la dificultad que el lenguaje de las fuentes representa. Muchos de estos libros carecen de una versión en español, por lo que hice mi mejor esfuerzo para dar una traducción de lo que encontré en las ediciones del inglés. Dicho esto, continuamos. León Tortuga. Explorando el mundo de Avatar, encontramos un sinfín de criaturas y espíritus impresionantes. Sin embargo, ninguno es tan misterioso e interesante como los león tortuga. Esta especie es la más grande de todo este mundo, y en la leyenda de Aang solo podemos ver uno. Este león tortuga carga una isla sobre su caparazón, y es gracias a él que Aang puede conseguir el poder que le permite cumplir su destino de vencer al Señor del Fuego Sai sin matarlo, traicionándose a él mismo y sus ideales. Sin embargo, en la leyenda de Korra, cuando ésta conoce la historia del primer Avatar, podemos observar más de cerca estas especies y conocer mejor sus características, poderes y motivaciones. Aquí podemos ver que ellos resguardan a los humanos en ciudades que cargaban sobre su caparazón. Sin embargo, debido a la escasez de recursos, los leones tortuga les daban el poder de algún elemento para que pudieran conseguir comida en los bosques dominados por los espíritus. Podemos estar de acuerdo que estas criaturas son impresionantes y muy intrigantes. Sin embargo, ¿de dónde viene la inspiración o la fuente de estas criaturas guardianes tan importantes y poderosas? En la mitología hindú, se cree que el mundo es sostenido por 4 elefantes. Yo sé, estamos hablando de tortugas, pero tengan paciencia. Como decía, el mundo está sostenido por 4 elefantes, que a su vez están parados sobre el caparazón de la tortuga Akupara. ¿Se imaginan el tamaño de esa tortuga? Da igual si eres Aang, Korra, Roku o Wan, la impresión seguro que te cambia. Por supuesto, esta no es la única cultura que cree algo similar. También el pueblo Cheyenne de Norteamérica cree que el mundo solo puede ser sostenido por el caparazón de una tortuga gigante y que los temblores se producen por el movimiento de esta. ¿Por qué culturas tan separadas en tiempo y espacio creen cosas tan similares? No tengo idea, pero me parece increíble y una prueba sustancial de que sin importar color o raza, los humanos seguimos siendo parte de un todo. Volviendo a la cultura hindú, les leo un pequeño fragmento de la Garuda Puranam, que me parece muy familiar. El dios Hari encarnó en la tierra para proteger a los Aryas. Su llegada al mundo anunciaba la destrucción del reino de los Asuras y la propagación de la fe Veda. Sus varias encarnaciones tuvieron forma de pescados tortuga. El dios Keshava encarnó en pescado en el océano primigenio, cargando los inmutables Vedas en su espalda. Mató al demonio Hayagriva y protegió al patriarca Manu y a otros. Reencarnó en una tortuga y cargó el monte Mandara en su espalda, donde los dioses y demonios exploraron el océano primordial en busca de la ambrosía. De la misma forma, también se cuenta que el segundo avatar de Vishnu era Kurma, la tortuga que carga sobre su caparazón el monte Meru y ayuda a los dioses a recuperar 14 tesoros del mar de leche. ¿Les recuerda a alguien? Leyenda de Omashu. El capítulo del túnel secreto nos dejó momentos inolvidables, como el primer beso de Aang y Katara, la icónica canción del túnel secreto, Túnel secreto, túnel secreto, la montaña tiene un túnel muy secreto. y sus efectos sobre Sokka.
Sin embargo, la historia de los enamorados es sin lugar a dudas lo mejor del capítulo. Esta leyenda cuenta la historia de dos enamorados de aldeas rivales. Sin embargo, con el poder del amor y unos cuantos tejones topos, construyeron un laberinto bajo la montaña que separaba ambas aldeas para poder verse secretamente. Lamentablemente, el hombre murió en el conflicto entre las aldeas, y ella, usando su tierra control, terminó la guerra. Así, ambas aldeas, ahora en paz, se unieron para construir una sola ciudad. La mujer se llamaba Oma y el hombre Shu. Fue así como se creó la gran ciudad de Omashu en honor a su amor. Si son mexicanos como yo, probablemente esta historia les podría recordar al Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Sin embargo, me parece más lógico suponer que los creadores de Avatar se inspiraron en la leyenda china Qi. Esta leyenda cuenta la historia de dos amantes, la princesa y costurera Orihime y Hikoboshi, un pastor de ovejas. Al principio, Orihime estaba sumida en una profunda soledad. Fue por eso que su padre le presentó a Hikoboshi, con el que se enamoró y después, al poco tiempo, también se casó. Sin embargo, estaban tan ocupados con su amor que ambos olvidaron sus responsabilidades. Esto provocó que el Rey Celestial les prohibiera verse, separándolos a cada extremo del río celestial. Sin embargo, Orihime suplicó que lo dejara volver a verlo, y su padre, que nada podía negar a su hija, accedió a que podrían verse una vez al año si ambos cumplían con sus obligaciones. Según la leyenda, este día es el séptimo día del séptimo mes lunar, es decir, 7 de julio. De hecho, hay una festividad en Japón llamada Tanabata, que se celebra este día, donde Orihime es representada por la estrella Vega y Hikoboshi es representado por la estrella Altair y el río celestial como la Vía Láctea. Como dato curioso, esta festividad emigró de China a Japón en el periodo Nara, que abarca de los años 710 a 794. Al principio solo era una fecha donde los nobles compartían poesía. Sin embargo, debido a la popularidad, se convirtió en una fiesta para todo el pueblo, equivalente a nuestro 14 de febrero. Creo que los creadores de Avatar se tomaron algunas licencias creativas. No es que esto sea malo, al contrario, entre más variación mejor. Sin embargo, me parece creíble que su inspiración venga de aquí. ¿Ustedes qué opinan? La titiritera. Creo que el capítulo de la titiritera fue uno de los más brutales e intensos de toda la serie. Y es que incluso ahora que esa historia no es nada nueva para mí, siento ese recuerdo de miedo cuando pienso en ello. El capítulo cuenta la historia de la última maestra agua del sur, aparte de Katara. Para ese entonces ella ya es una anciana, pero recuerda con mucha claridad cómo la Nación del Fuego la secuestró a ella y a los demás maestros para intentar destruir la cultura de la tribu del agua, por lo menos en el sur. Sin embargo, ella desarrolló un impresionante pero terrible poder que le ayudaría a escapar de su prisión. Es sabido por todos que la luna potencia el poder de los maestros agua, pero esta anciana llamada Hana nos demuestra que en el mundo de Avatar la imaginación y la creatividad al usar las habilidades es la línea que separa lo normal de lo extraordinario. Ella creó la sangre control, pues se dio cuenta que el humano está lleno de agua, y por eso era posible controlar un cuerpo y someterlo a su voluntad. Aún así, primero perfeccionó la técnica en ratas antes de usarla en los hombres. Esto le permitió escapar, pero cuando fue libre, en lugar de volver a su hogar, decidió quedarse en la Nación del Fuego para satisfacer su sed de venganza. Fue entonces que ella se convirtió en lo que la gente llamaba un espíritu lunar, que secuestraba a la gente que estuviera en el bosque durante la luna llena, y los encerraba en una cueva. El único habitante del pueblo que fue capaz de lograr contar lo que sucedió fue un hombre llamado Viejo Din. Claro, con la llegada del equipo Avatar, y gracias a la información del Viejo Din, todo esto llegó a su fin, gracias a que Katara fue capaz de dominar la técnica de sangre control y con ella a su creadora. No sé qué piensen ustedes, pero a mí esa historia me recordó al flautista de Hamelin. Yo sé que esta historia no es oriental, sin embargo me pareció tan interesante que quise incluirla. Dicho esto, el flautista de Hamelin es un cuento popular alemán del siglo XVI, y parece que está inspirado en sucesos reales como la plaga de ratas de este mismo siglo o el reclutamiento de niños para la guerra. En fin, creo que mucha gente conoce esta historia,
probablemente con miles de variaciones. Sin embargo, me atrevería a suponer que para muchos la versión de los hermanos Grimm es de las más aceptada. Por si alguien no la conocía, la resumo. El pueblo de Hamelin había sido invadido por los ratones, por lo que sus gobernantes ofrecieron una recompensa a quien sea que los librara de la plaga. Al día siguiente, un flautista se presentó y tocando su flauta encantó a los ratones y los sacó de la ciudad. Sin embargo, los gobernantes se negaron a pagarle, por lo que el flautista juró venganza. Entonces volvió a tocar la flauta, pero esta vez, en lugar de ratones, encantó a los niños del pueblo y se los llevó a una cueva en las montañas. Solo un niño en muletas, que se había quedado atrás, fue capaz de escapar, y aunque le avisó a la gente del pueblo, nunca encontraron la entrada de la cueva. Los gobernantes intentaron saldar su deuda, sin embargo, el flautista nunca apareció, y Hamelin se quedó sin niños que con sus risas llenaran la calle del pueblo. Quizás si hubiera llegado una catara, el final pudo ser diferente, ¿no? Las similitudes entre ambas historias son enormes. Un ser atacado por la sociedad decide vengarse de esta. Incluso las ratas con las que practica Hannah recuerdan mucho a las ratas que encanta el flautista, o el viejo Dean, que parece tener el mismo papel que el niño en muletas. Por supuesto, en algunas versiones como las de Perrault, donde abunda esa noción de los finales felices, los niños logran salvarse. Quizá esta última haya sido la que inspiró a los creadores de Avatar. ¿Ustedes qué piensan? Quedan aún muchos aspectos de los que podríamos hablar, y es que el mundo en que se desarrolla la historia de Avatar es gigantesco y vasto. Por ejemplo, podríamos hablar de que la palabra Avatar es usada por la mitología hindú para referirse a las reencarnaciones de los dioses. ¿Y es que acaso en la serie los Avatar no son precisamente eso? ¿Reencarnaciones? O podríamos hablar también de Rava y Batu y su clara inspiración en el Yin y el Yang. Y eso es solo de la narrativa. Podríamos también hablar de la música, la arquitectura o las artes marciales, pero quizá para otra ocasión. Al final, Avatar es una serie que no tiene edad. Desde que salió ha maravillado y cautivado a un sinfín de personas, incluyéndome. Y por eso creo que podemos estar de acuerdo en que esta serie es magnífica, y el uso de estas historias populares y mitológicas le da un trasfondo que no hace otra cosa más que enriquecer este mundo tan interesante. ¿Están de acuerdo con las historias que puse? ¿Conocen otras? Déjenmelo saber en los comentarios y muchas gracias por ver.